Capítulo 54 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Iniciamos el recorrido por los 52 capítulos del libro de Jeremías. El profeta llorón e inseguro e infeliz, que nunca se sintió a gusto con el oficio que Dios le encomendó, siendo este un varón tan usado por el Señor, ya que sus profecías se cumplieron, y tuvo que pasar por muchas dificultades, haciendo el ridículo muchas veces, rezongando ante Dios, cada vez que éste le enviaba a dar un mensaje de juicio y castigo, pero obedeciéndole sobre todas las cosas. Así lo hizo cuando tuvo la visión de una olla hirviendo que representaba a Jerusalén y a Judá en gran conmoción. Leamos lo que dice el capítulo 1 en los versos 13 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra toda la ciudad de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Después de todas estas advertencias, Jeremías ya sabía a lo que se atenía. Él era un sacerdote nacido en Ananot de la tribu de Benjamín. Fue llamado al oficio profético siendo muy joven, unos 70 años después de la muerte de Isaías, y lo ejerció durante unos 40 años con gran fidelidad. El profeta vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo, cuando el reino del sur, o Judá, a causa de los pecados de la nación judía, que completaron la medida de la paciencia de Dios, vino la destrucción cuando fueron llevados por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Aunque Jeremías se quedó en Jerusalén, desde donde dictó a su secretario Baruch este libro de su autoría, recopilando todos los juicios de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor divino. En el transcurso de su ministerio profético, Jeremías vivió la apostasía del pueblo de Dios y sus consecuencias por haberse alejado del Señor. Él tuvo que arrancar y destruir para después plantar y edificar. Por tanto, su misión fue muy dura y difícil, porque ellos no querían escuchar la palabra de Dios y rechazaron a su portavoz, quien llamaba a la obediencia y lanzaba juicio contra los idólatras e infieles que recibieron su castigo al ser deportados a naciones extranjeras que les contaminaron con sus costumbres paganas. Jeremías abrió su corazón, revelando sus pensamientos perturbados por todo lo que veía y por todo lo que el Señor le decía que tenía que hacer. Muchas veces quería morir y otras le tenía pavor a la muerte. Sufrió por el odio de quienes lo oían, fue encarcelado y hasta estuvo en peligro muchas veces. Aún así, continuaba con su oficio, aunque sus quejas no fueran escuchadas, porque había sido advertido desde el día de su llamamiento de que su misión no sería nada fácil. En el capítulo 1, los versos 4 en adelante dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
El libro de Jeremías nos cuenta los sucesos de una forma aleatoria y no cronológicamente. Por tanto, usted encontrará sucesos de diferentes épocas contados sin tener en cuenta el orden de los capítulos. Lo que debe recordar son los nombres de los reyes que gobernaron durante esos 40 años que Jeremías les hablaba y se les acercaba y les decía cara a cara y los confrontaba, al igual que al pueblo, toda la palabra que Dios le decía. Él inició su ministerio aproximadamente en los años 627 a.C., durante los reinados de Josías, que más o menos a los 14 años de su reinado, estando ya el rey gobernando por 17 años, con el rey Joacás por 3 meses, con el rey Joacim por 11 años, con el rey Joaquín 3 meses y con el rey Sedequías por 11 años. Quien no quiso seguir los consejos del profeta, por lo cual tuvieron que sufrir el sitio de Babilonia cuando destruyó a Jerusalén. Todo lo cual había profetizado Jeremías, advirtiendo al pueblo que se volvieran a Dios, dejando la idolatría. Jeremías les hablaba como si Jerusalén fuera una esposa infiel y sus hijos rebeldes. Por eso sus palabras cargadas de reproche por su infidelidad y rebeldía, lo cual les atraería el juicio inevitable de Dios. Pero una vez más, Él mostraba su misericordia, anunciando por su boca la restauración y un nuevo pacto con la esperanza de la salvación. En el próximo capítulo seguiremos el recorrido por Jeremías, el segundo libro más extenso de la Biblia.